Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional, tanto en la FM como por supuesto a través de los medios que están en estos tiempos también pues en boga, ¿no? Como por ejemplo la www.radioarequipa.com, que no conoce de fronteras, y por supuesto también las redes sociales, ¿no? Como Facebook y otros. Asimismo, también un saludo para los que en la región San Martín nos sintonizan a través de los 96.3 los días sábados, pertenecientes a Radio Estación Lamas. Ahí nos escuchan pues en Lamas, en Tarapoto, en Banda de Chilcayo, en Morales, en Chasuta, en toda la zona conocida como el Bajo Mayo. Y los que están en el sur de Lima, en este caso los domingos por la noche en Imperial 299.5, que pues está en toda esa zona de Santiago de Surco, también incluso en La Victoria, me han dicho que nos escuchan por ahí, con bastante potencia y nitidez, ¿no? En Surquillo, Barranco, mi distrito natal, Chorrillos, y de ahí nos vamos incluso hasta Chilca, por todas las playas del sur, que en estos días dicen que están pues con bastante frío y con una neblina, la típica del invierno y preinvierno limeño, ¿no? Y también un saludo a los que están a través de edenex.es, la radio del misterio, y a quienes después asisten al programa en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, donde se suben todos y cada uno de los programas, además de otro contenido, y ahí pues pueden también compartirlo, comentar lo que ustedes deseen, ¿no? Tengo aquí a un invitado, y él está en una de las ciudades donde tenemos pues una buena cantidad de oyentes, que es Arequipa. Él es Pablo Nicoli, ya ha estado antes en el programa, hace algún tiempo, en 2023, en 2-3 ocasiones lo hemos tenido, ¿no? Él es escritor y también, y esto es muy importante, investigador de estas temáticas. Entre sus libros pues nos encontramos con historias que tienen que ver con lo paranormal, con las leyendas, con los sucesos inexplicables, incluso a él mismo le ocurrió alguno, ¿no? Que le hemos puesto, bueno, le he puesto yo un nombre bastante creativo, pero de eso a lo mejor recordamos un poquito más adelante. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Muy bien, Fernando, muchas gracias, encantado de estar nuevamente contigo en tu programa y bueno, siempre con estos temas que gustan tanto a los oyentes, ¿no? Que son los temas sobrenaturales, las leyendas, el misterio, lo paranormal. Así que bueno, dispuesto a pasar un buen rato contigo. Así es, igualmente por mi parte. También siempre es muy grato, es uno de los ingredientes más importantes del programa tener a invitados, y en tu caso pues también siempre se aprenden muchas cosas nuevas y que están relacionadas con el misterio, aunque también a veces con la historia, por ahí con otros, digamos, ámbitos del saber que también son siempre importantes e interesantes. El día de hoy vamos a hablar, aunque no exclusivamente, vamos a empezar por ahí, sobre esos lugares que para muchos están vistos como tenebrosos, o por lo menos sitios donde no es tan agradable estar, no necesariamente por cuestiones paranormales, sino porque pues están cargados de dolor, de angustia, del recuerdo de aquellos que ya partieron. Y bueno, en ocasiones sí, también están ligados, por supuesto, a fenómenos un tanto extraños. Estamos hablando de los cementerios, o también camposantos los conocen, ¿no? Ahora no tanto, ahora cementerios a secas. Toda ciudad e incluso pueblo pequeño tiene el suyo. Incluso yo me he topado, ahora que estoy residiendo en la selva, con pequeños pueblos donde, generalmente bastante alejado, imagino que por temas de salubridad y de respeto, quizá más elevados en la montaña o detrás de una colina, está en un conjunto de cruces, algunas lápidas, y es el cementerio del lugar donde generaciones y generaciones de habitantes de esos sitios reposan.
aunque dicen que todavía superviven en ciertos lugares esas costumbres que vienen de lo prehispánico, ¿no? Que es lo de enterrar a la persona fallecida cerca de la casa, y por supuesto también las costumbres más actuales posmodernas como la cremación. Pablo, por favor, coméntanos, tú dirás por dónde empiezas sobre esto de los cementerios y concretamente los que hay en Arequipa y sus misterios. Bueno, sí, mira, en el caso de Arequipa hay una buena cantidad de cementerios a través de la historia de la ciudad. Podríamos decir que el más antiguo históricamente ha sido el de Caima, que es un distrito bastante conocido. Después hubo otro también que ya no existe en Yanaguara, que es un distrito adyacente. También un cementerio que las nuevas generaciones no conocen mucho, salvo más los historiadores o quizás la gente que viven hoy encima de ese cementerio en sus casas, sin saberlo. Y este es el antiguo cementerio de Miraflores, en el distrito de Miraflores en Arequipa, del cual parte ahora es un gran mercado. Pero alrededor de este mercado, por entrevistas que hice en algún momento cuando yo trabajaba en el diario Arequipa al Día, me enteré que al hacer, vamos a decir, subterráneos debajo de las casas, encontraron algunos de los que vivían en este sector tumbas todavía que nunca fueron retiradas, ¿no? Entonces, un poco macabro vivir encima de un cementerio antiguo. Y bueno, para concluir un poco la parte o la noción histórica, el cementerio más conocido de Arequipa sin duda es el de La Pacheta, ¿no? Donde incluso la historia, aunque ahora se cuestiona un poco, dice que se trajeron los restos del patriota Mariano Melgar, que bueno, todos sabrán, para Arequipa pues es uno de sus símbolos, y inauguraron en 1833, es decir, ya hace casi 200 años, trayendo sus restos, pero estos restos se perdieron a través del tiempo. Como ustedes saben, Arequipa pues es una ciudad llena de terremotos, y esto ha logrado de alguna manera que muchas veces no solo las construcciones civiles, sino también las iglesias, los cementerios se caigan, se destruyen, y a veces se pierden ciertos lugares, en este caso como es la tumba del propio Mariano Melgar, que al día de hoy se desconoce en qué parte del cementerio está realmente, ¿no? Bueno, esto como introducción, no sé si tú quieras hacer alguna pregunta. Claro, digamos que como personaje notable, Mariano Melgar, que por supuesto no solo los arequipeños, sino todos los peruanos tenemos alguna noción mediante la educación o también la propia curiosidad de indagar sobre el pasado y sus importantes personajes de nuestro país, ¿no? Todos tenemos alguna noción de él, pero ¿qué otro personaje, digamos, notable, personaje ya sea recordado por alguna gesta histórica o quizá también por alguna tradición más popular, ¿no? Por ejemplo, acá, iba a decir acá en Lima, todavía, bueno, yo estoy ahorita en la Amazonía, pero bueno, como soy de Lima, digamos que allá en Lima hay cementerios como el Presbítero Maestro o el Ángel, es cierto, personajes de la vida política del Perú, pero también hay, por ejemplo, cantantes populares. Está en el caso del Presbítero Maestro el niño Ricardito, que tiene toda una historia y al cual digamos que se le rinde una cierta veneración, incluso se habla hasta de milagros, de favores concedidos. Y por supuesto también está también Ricardo Palma, está los héroes de la Guerra del Pacífico, y bueno, una serie pues de distintas personas, incluso hasta en Presbítero Maestro se encuentra por ahí los supuestos restos mortales de una mujer que fue tenida por bruja en aquellos tiempos en los que pues se ponía, nunca mejor dicho, San Benito a algunas mujeres, ¿no? En el caso de Arequipa, por ejemplo, ¿qué otros personajes interesantes, notables hay por allá en los cementerios? Bueno, en el cementerio general de Arequipa, que se conoce como La Pacheta, están básicamente la mayor parte de los personajes históricos. Por ejemplo, Francisco Mostajo, que fue primo hermano de Pedro Paulet Mostajo,
Ujú. Pedro Paules, bueno, está enterrado en Lima, pero él es arequipeño. Está también algún presidente que fue presidente del Perú. Y me has hecho recordar un detalle, ¿no? Víctor Apaza es un personaje del cementerio de La Pacheta que fue fusilado en el año 71, si mal no recuerdo, todavía cuando en el gobierno militar se podía hacer algo así como fusilar, porque luego se prohibió. Uh-huh. Sucede que él siempre dijo que era inocente, al final lo fusilaron en el Scratch del siglo XX en el cercado de Arequipa, y fue mucha gente a su entierro. El asunto es que de pasar de supuestamente un criminal que había asesinado a su esposa, comenzaron a llevarle flores a su tumba a mucha gente, y seguramente más de uno pidió algún favor, como suele suceder, y al final esto, llámese por estadística o lo que fuese, y comenzaron a reportarse situaciones y favores concedidos, así que lo convirtieron en un santo popular que al día de hoy y todos los días de los muertos que son visitados los cementerios, le llevan infinidad de flores, tanto que cubren totalmente la esquina donde está en el cementerio de La Pacheta, que ya no se ve su tumba, ¿no? Y le piden tradicionalmente favores, y muchos dicen que se los han concedido, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto ha sucedido siempre en el Perú, ¿no? Sarita Colonia y otros santos populares que, claro, la Iglesia Católica no confirma ni respalda, pero que forma parte de las creencias populares. Y un dato curioso quizás que me gustaría contar es de que todos sabemos que los primeros cementerios en las ciudades conquistadas pues, por los españoles aquí en América y en el Perú, resulta que estos primeros cementerios fueron las iglesias, ¿no? Tanto por fuera como por dentro. Y aquí, por ejemplo, el fundador de la ciudad, que fue un español, en el año de 1540, García Manuel de Carvajal, funda la ciudad y muere solo 12 años después, en 1552. Nadie sabe tampoco, al igual que el caso de Mariano Melgar, dónde están sus restos, y es el fundador de la ciudad de Arequipa, pero se presume que estaría bajo la catedral. Como sabemos, hubo un terremoto en 2001 en Arequipa, se redescubrieron algunas tumbas subterráneas, y bueno, si bien no se encontraron restos de fundadores, sí había niveles de enterramiento, y al final, por cuestiones de seguridad, tuvo que inundarse o meterse cemento a todas estas zonas para que los terremotos no afectaran determinadas zonas de la Catedral de Arequipa, porque al tener subterráneo se amplificaba el movimiento, y quizás el fundador esté enterrado sin quererlo dentro de varios metros de cemento, ¿no? Eso solo como dato curioso. Ahora bien, más o menos hemos hablado sobre la historia de Arequipa en torno a los entierros, a los cementerios, pero yo sé que tú y los oyentes lo que quieren es un poco también conocer la parte sobrenatural, así que te dejo la posta para que tú me digas qué resolvemos de ese tema. Sí, bueno, en realidad en el programa, como digo yo, no tiene varias vertientes. Una de ellas es, por supuesto, como ya lo indica desde el propio nombre, el tema de lo enigmático, lo misterioso, llámese paranormal, ovni, o también las otras variedades difíciles de clasificar que hay por ahí, ¿no? Pero también le estamos dando cada vez más cabida, y en realidad desde el inicio del programa, a los asuntos culturales, ¿no? Los temas históricos, y por eso siempre es interesante saber pues lo que ocultan las ciudades, los pueblos, por ahí temas incluso arqueológicos que también se han tratado, de la llamada historia desconocida o no oficial de la humanidad, y en este caso pues digamos algo mucho más reciente en el tiempo, que es lo que puede haber bajo las ciudades en cuanto a ser los fundadores o algunos personajes notables, o incluso, ¿no? Me imagino en Arequipa también ha de haber
Algo que ya no se habla tanto en Lima, pero sí en otros lugares del Perú y también de otros países, que son los famosos entierros o tapados, ¿no? Donde se dice que en determinada casa o en determinado lugar ocurren fenómenos paranormales, y lo que pasa es que cuando cavan, ¿no? Según viejas historias, debajo o encuentran que hay alguien enterrado y que quiere descansar en paz en un camposanto, ¿no? Con cristiana sepultura, o bien un ancestro dejó alhajas o algún tesoro y pues está ahí esperando que sus descendientes lo encuentren. En Arequipa también hay ese tipo de historias, como de debajo de las casas que hubiera algo. Sí, yo creo que se trata de una cuestión más bien universal, ¿no? Como bien tú dices, Fernando, da la impresión de que cuando uno fallece y deja su cuerpo material, pero su esencia, su mente permanece, ¿no? Su pensamiento es como una energía que permanece, lo que vendríamos a llamar el espíritu. Y ese espíritu, por algún motivo, en algunos casos, siente la necesidad, quizás por lo que en vida todos nos han acostumbrado a ser enterrados con ceremonias, con actos, de que es necesario que su cuerpo físico descanse en un lugar, en un cementerio o camposanto, ¿no? Y por eso es como sucede de que, por ejemplo, aquí en Arequipa, en un hotel, o mejor dicho, en un lugar, casona, que ahora funciona de hotel, en el cercado, que es la calle San Francisco y Ugarte, en una esquina, se encontró hace unos 5 o 6 años, y esto es un testimonio directo de uno de los investigadores psíquicos que estuvo en el lugar, de que había una serie de espectros y fantasmas que molestaban a la gente que iba a este hotel, que por supuesto no voy a dar el nombre. De ahí me lo das en privado, cosa que me alojo en ese lugar la próxima vez que esté por Arequipa. Bueno, pero al contarte lo que ahora te voy a decir, sucede que ya esto ha desaparecido, y el motivo es que encontraron detrás de una pared, aparentemente que no había estado ahí, un lugar donde había depositado un féretro con una mujer adentro. Uy. Y según el investigador, parece que era una especie de sirvienta que se enamoró, parece, el dueño del lugar de ella, de facciones morenas, como una esclava sirvienta, vamos a decir. De siglos anteriores, me imagino. Sí, y que al haberla asesinado, mete o entierra o empareda sus restos, y a partir de ahí, entonces, era difícil estar en esta casa, ¿no? Y esto lo descubre este amigo, que es miembro de la iglesia, en realidad católica, pero que hace limpiezas. Lo llaman para hacer limpiezas en casa, sobre todo cuando hay fantasmas o espíritus. Y él me contó esto, ¿no? Me pareció súper interesante. Pero no es el único caso. También en la casa, y esto sí, yo lo he publicado ya, así que se puede decir, en la casa Villalobos, que fue un exalcalde de Arequipa, muy bueno él, porque le llamaban el alcalde de los pobres, era doctor. Este doctor Villalobos no le cobraba a la gente sin recursos o pobre. Vamos a decir, los curaba, los ayudaba, y en algún caso sucedió que un mendigo le dijo, muy agradecido, que cuando él, o sea, el mendigo, falleciera, quisiera donar su cuerpo para el estudio de la ciencia. Bueno, según lo que se cuenta acá como tradición, más que historia, porque esto es, vamos a decir, son información oral, ¿no?, transmitida. Dice que el doctor Villalobos, en la casa que está en la calle Álvarez Tomás, tenía un subterráneo, porque bueno, él ya falleció hace años, y ahí tenía una urna con formol donde solía meter cuerpos, y que cuando este mendigo fallece, efectivamente, como lo había solicitado, estaba en esta urna, pero su presencia por algún motivo también hizo que la casa Villalobos hasta el día de hoy tenga presencias fantasmales y a veces muchos problemas en realidad con esta propiedad, ¿no? Entonces es lo que me has hecho acordar un poco con lo que me dices.
Claro, claro que sí. Muy, muy interesante porque es curioso, ¿no? El tema de lo que parecieran ser energías, impregnaciones, otros ya hablan de espíritus y todo eso, que terminan siendo o quedándose ligados a algún sitio, algún lugar que fue significativo en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ama su casa, ama, digamos, el lugar donde ha pasado alegrías, tristezas, desventuras y amores, ¿no? Entre otros capítulos de la vida. Pero en el caso de este señor, este mendigo, pues no había sido su casa nada, simplemente ya su cuerpo sin vida había sido, digamos, como lo que has mencionado, ¿no? Donado a la ciencia para la investigación, y aún así parece que no solamente llega el cuerpo, sino que el espíritu de alguna manera mora ahí también, ¿no? O sea, se queda quizá de guardián o quién sabe, ¿no? Sí, es Interesante. verdad, es bastante curioso, ¿no? Sin embargo, mira, yo soy uno de los que piensa, después de años un poco de investigación y de lecturas, de que, por ejemplo, los cementerios no serían los sitios ideales o idóneos para encontrar fantasmas o espíritus. Como tú lo acabas de decir, muchas veces el espíritu o el fantasma se queda en el lugar donde vivió o en el lugar quizás donde murió. Ujú. Pero efectivamente no es el cementerio el lugar donde ha muerto ni donde ha vivido. Entonces, sería más lógico pensar que es en las casas, como evidentemente sucede en muchas casas, donde hay presencias fantasmales y espirituales que se quedan, donde debería encontrarse, o en el lugar del accidente mismo, donde murió la persona. Porque cuando uno ya es llevado al cementerio, pues lo que llevan básicamente es su cuerpo material, salvo como en el caso que hemos contado del doctor Villalobos y del mendigo, algo haga que también el espíritu vaya a este lugar, ¿no? Donde ha pensado estar o descansar. No deja de ser curioso también que en el cementerio de la Pacheta de Arequipa, cuando hace años llegó, había un programa Psíquicos en Lima, en Ujú. frecuencia latina, hace años. Y el ganador de este programa, no recuerdo, Miranda creo que apellidaba, Oscar Miranda, puede ser. Bueno, él llegó a Arequipa y lo llevaron al cementerio de la Pacheta de noche, y lo que él dice que vio, entre otras cosas, porque estaban, bueno, haciendo un programa, grabando aquí en Arequipa, fue que en la zona de los párvulos, de los niños, él pudo ver, bueno, con sus facultades, a unos niños con pantalones cortos, sentados encima de los bloques de tumbas, como jugando, mirando, riéndose. Y él describía lo que iba viendo, ¿no?, en el cementerio. También no deja de ser curioso con el cementerio de la Pacheta, como supongo en otros cementerios, hay un lugar para los suicidas. Y es una zona bien pesada en el cementerio de la Pacheta de Arequipa, ¿no?, donde se han registrado, bueno, algunas siluetas o sombras no muy benéficas, que digamos, ¿no? Además, al frente de los suicidas está un cementerio judío. Tú sabes que los cementerios católicos básicamente, bueno, profesan pues la fe católica, cristiana. Los judíos no es la misma religión, es otra. Así es. Sin embargo, aquí en Arequipa, parece que a principios o finales del siglo XIX, la comunidad judía que estaba en Arequipa, que no era muy grande, compró a la beneficencia, o seguramente que la administraba el cementerio de la Pacheta, una parte de terrenos donde hasta el día de hoy está el cementerio judío. O sea que hay dos cementerios de dos religiones, la católica y la judía, en el mismo cementerio, ¿no? Lo cual no es tan común. Entiendo que no hay muchos cementerios así en el Perú. Sí, así es, exactamente. Bueno, de por sí aquí en Perú, a diferencia quizá de otros países como Argentina, ¿no? Aquí en lo que respecta a Hispanoamérica o los Estados Unidos,
pues la comunidad de religión judía, de etnia judía, no es tan grande, ¿no? Pero sí hay también, tengo entendido, un cementerio judío, por ejemplo, en Lima, ¿no? Entonces, pero igual no son tan grandes como los que ha de haber en otros lugares del mundo. Me imagino que también tendrán sus propios misterios, sus propias leyendas, pero obviamente eso queda dentro de la comunidad, ¿no? Sí. Así es. Pero qué curioso. Fernando, quería agregar algo que me sorprendió sobre el cementerio judío de Arequipa, porque hace ya como 20 años atrás se estuvo haciendo unos arreglos por esa parte del cementerio de La Pacheta, que es al final del cementerio en realidad, lo más profundo, y cuando se hizo reparaciones en el cementerio judío y aledaños, se encontró unas tumbas paradas, o sea, unos ataúdes, no horizontalmente, vamos a decir enterrados, sino de forma vertical, lo cual no deja de ser curioso, porque bueno, por lo menos en las tradiciones que yo he podido investigar, no es común que entierren a las personas en ataúdes y paradas. Aunque por ahí leí que en el caso de algunas creencias dicen que esa es la forma que simboliza el estar ya listos para el final de los tiempos y poder, vamos a decir, no pararse, sino ya estar listo para dar el primer paso, ¿no? En esto de la salvación del espíritu. Es una cuestión simbólica más que otra cosa. Y entiendo que también los masones a veces han sido enterrados de pie. Incluso creo que tenemos por ahí algún escritor, que no recuerdo el nombre, que en Lima fue enterrado de pie. De repente alguien por ahí se acuerda. Y un detalle más, la diferencia entre cementerio y camposanto, porque el cementerio es el común que conocemos, pero el camposanto tiene básicamente algo especial desde la antigüedad. Era necesario traer tierra de Tierra Santa, aunque fuese un poquito, y esparcirlo en la tierra de lo que iba a ser un nuevo camposanto para que tuviese ese nombre. Era mezclar la tierra de aquí con la de Tierra Santa, no, porque era una forma de simbolismo el lugar donde había muerto pues Jesucristo, pues, ¿no? Y entonces a eso le llamaban Camposanto, y cementerio ya sin esa preocupación de traer algo de tierra de lugar, ¿no? De origen. Sí, es algo como lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica con las reliquias de los santos, ¿no? Que hay todo este tema, tengo entendido, de como órdenes, más que órdenes sería categorías quizá, de, por ejemplo, ¿no? Las reliquias que forman parte de la, digamos, del propio cuerpo del santo, o los que son objetos con los que el santo estuvo en vida en contacto, como puede ser ropa, etcétera. Y después también están las otras reliquias, que son las que han tenido contacto con las anteriormente mencionadas. Y justamente, ¿no? Hay todo este concepto, esta creencia pía de que donde están estos objetos pues pueden propiciar de alguna manera favores divinos, intercesiones de dicho santo. Entonces me recuerda mucho a eso, ¿no? Que es como traer una reliquia, en este caso de la tierra, que seguramente conoció, incluso por la que caminó Jesús cuando estaba encarnado aquí en nuestro mundo, y ese simbolismo hace que lo que la toque también quede campo santo, justamente, ¿no? Qué interesante. Respecto a lo otro que me mencionaste, estaba pensando, ¿no? En el simbolismo. Es como cuando a la mayoría pues los entierran en posición horizontal, ¿no? Por decir así, acostados o echados, como que hace que venga a la mente esa frase, ¿no? De descansar en el Señor, reposar en el Señor, pero cuando uno está de pie es como si fuese ya el paso siguiente, ¿no? Quizá la esperanza de una resurrección. Exacto. O de volver a la vida en algún tipo de mundo post-mortem, ¿no? Entonces es bastante curioso, ¿no? El que simplemente lo ve así, punto, puede decir, es una excentricidad, pero no. Hay muchas cosas que tienen un significado muy potente, muy poderoso. Bien. Así es, sí. Bueno, es un tema que tiene muchas
muchas aristas y cosas por conversar en realidad, ¿no? No sé si el escritor era José Santos Chucano, el que está enterrado en Lima, no estoy muy seguro, pero hasta donde sé, un escritor que estuvo en Chile, que fue asesinado en Chile y que luego fue llevado a Lima, fue el que está enterrado de pie. Me parece que es él. Así es. Y bueno, continuando con estas anécdotas, pero también ya ahora sí, mira, entremos a la parte paranormal de los cementerios, ¿no? Experiencia alguna que tú has tenido, de eso ya lo adelantaba un poquito al inicio del programa, también lo hemos conversado brevemente hace mucho en otro programa, creo que del año pasado, pero más allá de eso, fantasmas populares, experiencias que la gente cuenta de determinados lugares que le dan quizá un aire como de no ser muy gratos para pasar ahí la noche o estar ahí cuando ya cae el sol, por así decirlo, porque tienen su encuentro con lo inexplicable los que así lo hagan. Por favor, cuéntanos, Pablo. ¿Cómo no, Fernando? Bueno, mi experiencia más o menos fue en 2018. Sucede en el Halloween de ese año. Yo usualmente hago recorridos nocturnos por la ciudad de Arequipa contando leyendas, sobre todo de corte sobrenatural, y en esta ocasión me invitaron, bueno, me contrataron en realidad para hacer de guía junto con otros dos guías de Arequipa en el antiguo cementerio de Caima, que no es muy grande, pero es el más antiguo y seguramente, bueno, ahora estoy seguro que el más pesado, seguramente de la ciudad. Y como digo, hicimos un tour sobrenatural, sobre leyendas, en la que yo contaba ahí al fondo del cementerio, porque había que estar en distintos puntos y la gente venía de 30 en 30, bueno, como 3 horas estuvimos ahí. Y yo me quedaba solo, con frío, no había luz en esa parte del cementerio, esperando a que vinieran los grupos cada 15 minutos aproximadamente. Y había estado poniendo algunos aditamentos, era Halloween, ¿no? E incluso puse una mano de hule que estaba en el piso. Así que escarbé algo de tierra del cementerio, porque en este cementerio también hay tumbas en el piso, no solamente como edificios de tumbas, ¿no? O pabellones. Y entonces, después de que ya todo eso terminó a las 11 de la noche, antes de esto, de terminar y de irme, unas señoritas me reconocen como escritor, unas jóvenes, y me piden sacar unas fotos con su celular. Incluso uno de los guías fue el que nos sacó la foto. Fueron 3 fotos con el celular. No había mucha luz, pero salió la foto. Y entonces yo me fui, y a los 3 días me empecé a sentir mal. Primero fue un lagrimeo de un ojo, y yo pensé que algo me habría entrado, y así estuve casi todo un día. Pero al día siguiente ya sentí que se me paralizaba medio rostro. Y entonces, bueno, me asusté un poco. Me fui inmediatamente al hospital, a la clínica, me dieron como 5 medicamentos. Y efectivamente se me paralizó medio rostro, no lo podía mover. Se te cae, un poco como la cara de un lado. Y en ese momento recordé que mi amigo en el cementerio, en una de las fotos que él vio, porque yo no vi nada, me fui, dijo, hay algo raro que ha salido en esta foto, ya te cuento, Pablo, me dijo. Bueno, lo llamo a mi amigo, le digo, ¿quién es que en la foto? Y me dice, mira, había como una mano al lado de tu cara. ¿Qué? Le digo, ¿pero tienes la foto? Y me dice, no, porque estas jovencitas eran parte del tour y lo tomaron el celular y se fueron. Diablo, le digo, yo estoy mal, del mismo lado que me dices que haría la mano. Entonces, pasó cerca de un mes, y en el siguiente recorrido, que como entenderás yo ya no fui, porque además seguía mal, en televisión aquí en Arequipa, estaba hablando del siguiente recorrido en una entrevista, y habían estado escuchando las 2 jóvenes que habían tomado la foto.
Y entonces mi amigo le dice en televisión de que no teníamos la foto, pero que me había pasado algo extraño. Y entonces ellas mandan al celular de mi amigo y en vivo, en el programa de televisión, la muestran. Y yo también la veo por primera vez. Y bueno, yo estoy abrazado con las dos jóvenes, sonriendo, ninguno de los tres nos dimos cuenta. En una de las tres tomas, en solo una de tres, salió una mano fantasmal y detrás está el pabellón de tumbas. Pero no es una foto que digas, parece, no, pero podría ser. No, está bastante clara que es una mano. Lo único que algunos dicen, parece una mano de mujer, parece una mano de niño, pero bueno, ahí está el asunto. Entonces, yo digo, alguna relación debe haber habido, debo haber molestado seguramente a alguien que estaba en el cementerio, algún espíritu, cuando desenterré algo de tierra. Y para colmo de males, esa misma noche, cuando me voy a las 11, me moría de hambre, y voy al centro, y en una esquina de la Plaza de Armas de Arequipa había anticuchos. Y yo me olvidé por completo que había escarbado la tierra del cementerio, y seguramente tendría pues algo de tierra en las uñas, ¿no? Aunque no se notaba, pero bueno, algo queda. Y me como mis anticuchos, como es evidente, con la mano. Así que hasta tierra de cementerio me lo hemos comido. Pero el asunto es que a mí me pareció bastante extraño que una fotografía, que es una prueba tangible de que algo raro había esa noche y lo que me sucedió puede haber estado relacionado probablemente con un espíritu, si es que no tiene otra explicación médica solamente, ¿no? Eso es lo que me pasó en realidad. Sí, yo le puse de una manera espontánea, creativa, no sé, la cachetada fantasma, pero habría que indagar el motivo de esa agresión o posible agresión, ¿no? ¿Te encontrabas quizá en alguna parte en especial del cementerio, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaste hace rato y lo que también hay en el Presbítero Maestro de Lima, que es, le llaman el pabellón de los suicidas, o la zona de los nacidos muertos, los que pues quizá han sido abortados, ¿no? Que dice un feto, un nacido muerto, cosas así. O sea, son zonas no solamente complejas por lo que implican, sino que ahí también es donde la gente vive más experiencias sumamente incómodas, sensaciones muy opresivas, e incluso alguna que otra como si fuese agresión desde lo invisible. En tu caso, ¿te encontrabas en ese momento en alguna zona así un tanto particularmente pesada? A ver, sí, a más o menos unos 40 o 50 metros de donde yo estaba, que no era un punto en particular de suicida o algo así, porque bueno, en este cementerio no hay una zona así. Lo que había eran velas negras, y según los otros guías que estaban más especializados en lo que es magia negra y todo esto que tiene que ver con cementerios, ahí hacían rituales probablemente satánicos, ¿no? Entonces no estaba tan lejos esa zona. Pero lo que sí te puedo decir es que aparte del frío, del hecho de estar solo, en realidad cuando sucede esto de la foto, ni el que tomó la foto, ni las jóvenes, ni yo estábamos con ninguna sensación, porque hemos conversado de este tema, con ninguna sensación de pesadez o de que algo ocurría. Simplemente no nos hemos dado cuenta. Lo que ha sucedido después, ¿no? En realidad, así ha sido. Qué curioso, pero mira, esto de las manos, muy aparte de alguna otra foto tenida por Paranormal, en algún lugar del mundo donde también apareció alguna mano, me hace recordar que al sur de Lima pues hay una iglesia, que la conozco bastante bien, y en alguna ocasión una persona del lugar pues me comenta que era una cosa arriesgada que alguien se quedara después de la misa, cuando ya pues la gente se había ido, quizá en afanes de limpiar, de arreglar todo para el siguiente día, porque en varias ocasiones la última persona que se queda para ese fin o recibe un empujón o recibe justamente lo que parece ser algún tipo de cachetada o de cocacho, algo así,
entonces como diciéndole ya es tarde, así que retírate y déjame esta iglesia para mí, ¿no? No sabemos, algún ser espiritual o qué será, ¿no? Bueno, en esa iglesia también se comenta que debajo de uno de los altares hay pues lo típico que se dice, ¿no? De iglesias construidas en el periodo español, quizá entradas a criptas que ya no están pues abiertas al público y cosas así, ¿no? Que por ahí podría estar supuestamente la explicación para esos fenómenos supuestamente paranormales, ¿no? Pero sí, qué curioso. Sí, en el caso de iglesias, mira, aquí en Arequipa, y no solo en Arequipa, entiendo que en otras partes, como no en España, evidentemente, que es el origen, y en México, se habla del cura sin cabeza. Aquí en Arequipa se habla del cura sin cabeza en el pasaje de la catedral, y hay una tradición, leyenda, en la que se habla de un cura que oficia, el cura sin cabeza oficia una misa religiosa con una persona que entra de noche, extrañamente no ve a nadie, y las puertas se cierran y descubre que en el altar está un cura sin cabeza, y entonces eso forma parte de la tradición, ¿no? De las leyendas arequipeñas que se cuentan. Me has hecho recordar un poco ese detalle, pero sería bueno decir aquí de que hay cuestiones que tienen que ver con las leyendas, y yo insisto que el 75% de leyendas antiguas nos vienen de España, y acá se han vuelto a contar de otra manera, o se han hecho nuestras, y que serían muy pocas las locales. El cura sin cabeza, Mónica la leyenda, que aquí en Arequipa es tan famosa, la procesión de las ánimas, son leyendas españolas, con otros nombres, y eso también se cuenta en Lima. El propio Ricardo Palma habló algo sobre la procesión de las ánimas, o almas le dicen, también en Lima, en San Agustín, entiendo. Sí. Pero también hace referencia que anteriormente ya se había hablado de esta leyenda en Arequipa, de la procesión de las almas, que no serían más que esqueletos con capuchas que van en procesión por las calles de noche, y cuando ven a una persona les entregan lo que parece una vela, un cirio encendido, y dice que lo guarden. La persona se queda pues estupefacta, y cuando luego va a ver en realidad al día siguiente que le han entregado no es un cirio o una vela, sino una canilla humana, un hueso. No, forma parte de la tradición también. Sí, que eso en realidad sería como una, digamos, una versión local del famosísimo mito, pero no tan mito, porque hay gente que afirma hasta el día de hoy haberse encontrado con esto, la Santa Compaña, ¿no? De la zona de Galicia, principalmente en España, que también por ahí hay algún caso en Centroamérica, y también me imagino en México, me parece que sí, por supuesto aquí en Perú hay esos casos que creo que ahora ya no sé, no he indagado, pero me parece que no hay tantas personas que digan que se lo han encontrado. Es más como un recuerdo de tiempos pasados, pero en España sí, hasta ahora hay quien afirma que sí, que lo ha visto, y hay toda una explicación sobre lo que podría ser, ¿no? Claro, acá sería bueno separar la leyenda de lo que es lo paranormal. Siendo muchas veces ambos de corte sobrenatural, entonces se confunden, pero como tú lo dices, ¿no? Hay cosas que se han contado en el pasado y no se han repetido. Entonces parecen más cuestión de leyendas, mientras que lo paranormal es algo que está presente todos los días, ¿no? Que sigue sucediendo, y que no es exactamente una leyenda, sino una vivencia más moderna de cuestiones como son los espíritus, los fantasmas. Déjame contarte un caso curioso que ocurrió aquí en Arequipa a una amiga que se llama Cecilia, que evidentemente no puedo decir su apellido. Falleció su padre en los años 70. Bueno, ellos tenían muchas hermanos, la mamá, y cuando fallece, en un espejo de la casa, por algún motivo, empieza a aparecerse el reflejo de la persona fallecida, en este caso del papá, que comenzaba a comunicarse a través del espejo con la familia. Al comienzo, claro, ellos sorprendidos, entre asustados, entre no saber qué ocurría,
pero Cecilia me contó de que esto ocurrió por 40 días, hasta que finalmente, después de haberles dado muchos consejos y cosas, desde esa medianera entre nuestro mundo y el otro mundo, finalmente el papá se despidió de ellos, los bendijo y nunca más lo volvieron a ver. Y todo por intermedio de un gran espejo que estaba dentro de la casa, ¿no? Ya, ¿y ese espejo con anterioridad o posterioridad había tenido alguna cosa peculiar? ¿Tenía algún origen un tanto singular, no sé? No le hice esa pregunta, pero si no me dijo Cecilia de que eso había ocurrido antes, lo más probable es que fuera por primera vez, y hasta donde yo sé, nunca más volvió a ocurrir. No era una casa donde hubiesen fenómenos paranormales ya de forma previa, digamos. A ver, en la casa no, pero tanto Cecilia como su hermana, especialmente su hermana un poco mayor, tenían una predisposición a ver cuestiones sobrenaturales. La hermana incluso entraba a una habitación y veía sentado a un espíritu, y solo lo veía ella, y ya estaba tan acostumbrada que ya no le decía nada a la gente por no asustarla, pero ella seguía viendo esto y tenía que hacer su vida como si no estuvieran ahí simplemente. Uh-huh. Sí, pues esto le ocurre a muchas personas que al parecer tienen esta sensibilidad, este don de ojos de ver que otros llaman, ¿no? Que al final lo único que les queda, después por supuesto de haber realizado descartes de salud mental, de haber hecho un montón de cosas, pero esto continúa, es aprender a convivir con eso, quizá con esa capacidad que la mayoría de seres humanos tenemos apagada, por así decirlo, o de una manera muy residual en nuestras mentes, pero hay quienes, por el motivo que sea, quizá alguna mutación inclusive, pues por ahí es como que despierta y lo tienen muy como un sentido extra inclusive, ¿no? Es bastante curioso. Ahora hay quienes lo logran manejar y hay para quienes es un auténtico suplicio, también dicen, pero bueno. Me haces acordar al caso de Teresa, otra amiga. A ver. Como tú sabes, yo investigo estos temas, así que tengo mucho material que por años he investigado. Teresa fue una de esas personas que, sin tener mayor percepción en su vida de aspectos sobrenaturales o más allá de la muerte, necesitaba operarse en una clínica local aquí en Arequipa, te hablo de hace unos 15 años por lo menos, y en su operación, ya después, cuando se quedó 3 noches más, sentía en la noche que una mano como que le sobaba la cabeza, el cabello, y bueno, ella se asustó a tal grado que pensó que se estaba volviendo loca. Y entonces buscó ayuda, primero profesional, después sacerdotes, y ella desesperada totalmente porque era la primera vez que veía algo así. Y finalmente lo fuerte del asunto es que ella se va de la clínica, vive todavía en el centro, en la calle San José de Arequipa, y este espíritu o lo que fuese la sigue. Cosa bastante curiosa porque no es normal. La siguió hasta su departamento y siguió molestándola. Entonces ella ya llegó al borde de la desesperación y lo único que se le ocurrió es irse de viaje. Se fue a Europa cerca de 3 meses y cuando ya finalmente regresó ya no había nada. Pero mira, lo que tú más o menos refieres me hace acordar cosas que yo he investigado con el tiempo, y ese también es un caso curioso que ella pudo resolver haciendo un viaje porque no sabía si estaba loco o no. Claro, como dicen, a veces un viaje ayuda a despejar la mente o también a despejar el espíritu y los espíritus en plural, ¿no? Porque sí, es como dicen, ¿no? Que estas entidades, sean lo que sean, pues algunas parecen estar ligadas a los lugares, a los sitios, ¿no? O sea, consideran quizá que eso es su casa o que eso es su pertenencia, ¿no? Y que quien está ahí es o un intruso o bueno, alguien que está ahí que lo toleran y de cuando en cuando le hacen una jugarreta, una broma, ¿no? Pero también hay otros casos en los que pareciera que estas entidades están no ligadas al lugar, sino a una persona, que es por ejemplo los asuntos estos de poltergeist, ¿no? Que más que nada es pues
en casos de gente muy joven, adolescentes, que quizá por esas capacidades, ¿no? Esas energías que se nos despiertan en esa etapa de la vida, pues de pronto hay objetos que se mueven, hay quienes dicen quizás sean sus propias capacidades mentales, ¿no? Algún tipo de telequinesis, etcétera, pero hay quienes dicen no, es como que estas energías atraerían a determinados seres espirituales o de algún tipo, espíritus de la naturaleza, lo que sean, y aprovechan eso para manifestarse y para molestar, como quien diría, ¿no? No sabemos exactamente si esa es su intención, pero vaya que lo hacen. Entonces... Sí, sí. Yo he visto personas que dicen o es A o es B, o es blanco o es negro. Y lo que he aprendido en esto de las explicaciones o tratar de explicar fenómenos inexplicables es que no siempre es A o B, a veces son ambos, ambas cosas. O sea, sucede, por ejemplo, en el caso del poltergeist, de que puede ser una cuestión telequinética, una persona que tiene un poder mental superior, puede mover objetos, sí, pero eso no quiere decir que no sean necesariamente en otros casos espíritus que mueven objetos, o sea, pueden ser ambos, ¿no? Pero estamos un poquito acostumbrados a pensar que si no es uno, tiene que ser el otro y que se descarta la anterior posibilidad. En este caso me gustaría aquí sí hacer una definición de lo que yo creo que es un fantasma y de lo que es un espíritu, según lo que he leído con los años. Son cosas distintas. Te explico brevemente. El fantasma sería una imagen grabada en el ambiente donde sucedió un evento fuerte, un accidente o algo que impregnó la energía del ser vivo, de los seres vivos que estuvieron pasando una situación complicada o violenta en un lugar físico, y que esa energía se queda grabada como si fuese una cinta, como si el ambiente fuera una cinta, y a través del tiempo se sigue manifestando, y las personas que tienen cierta percepción pueden ver esa escena repitiéndose constantemente, siempre igual, a una persona que camina o que hace algo o que le sucede algo. Entonces no sería más que una imagen grabada en el ambiente de un acontecimiento del pasado. Mientras, y en este ya sería el otro caso, mientras que los espíritus no son una imagen grabada, porque son entidades conscientes, entidades que nos pueden ayudar, nos pueden hacer daño, dependiendo de qué tipo de entidad sea, y que sería esa energía superviviente después de la muerte y consciente de todas las personas que por algún motivo se han quedado atadas a la tierra, o también espíritus demoníacos, porque no solo son los espíritus humanos, también están los demoníacos que están muy presentes. Entonces, como te digo, hay siempre aristas no distintas para tratar de entender que a veces puede ser solo una imagen lo que ves del pasado, como puede ser sí un espíritu que es consciente y te sigue, como en el caso de Teresa, ¿no? Así es. A mí lo que me ha quedado también ahí como que dando vueltas en el pensamiento es el caso del espejo, ¿no? Porque justamente el caso que has contado, porque con los espejos hay pues una larga tradición de leyendas, de supersticiones, dirían algunos, ¿no? Los menos crédulos, que se dice, ¿no? Que no tengas un espejo en tu habitación, que quien rompe un espejo tiene tantos años de mala suerte, que creo que es súper antiguo eso, o también incluso personas que con los espejos, incluso con pantallas más modernas, entre comillas, como los televisores y otros, a la hora de irse a dormir, pues los cubren o los esconden, porque quizá potenciado por películas y todo esto, ¿no? Piensan que pueden ser como puertas o facilitadores para que crucen entidades de otro lado, ¿no? Por así decirlo. Y también hay uno que otro caso, también hay uno que otro caso por ahí, por allá, por aquí. Claro. Sí, el caso de los espejos, por ejemplo, en el Feng Shui, que es, bueno, una cuestión de energías, ¿no? Como una filosofía de energías. Efectivamente dicen que es bueno taparlos, sobre todo de noche. Y uno de los motivos es que cuando uno va a dormir y comienza a dormir y sueña,
está lo que es la proyección astral, en algunos. Dicen que todos los sueños son proyecciones astrales, es decir, que de alguna manera nuestra parte consciente, pero dormida, sale de nuestro cuerpo mientras está soñando, y a veces cuando se cruza un espejo se asusta, queda asustado, y entonces cuando regresa a su cuerpo son esas personas que están muy estresadas o que dicen hay que pasarles el huevo, hay que pasarles el cuy porque están asustadas, ¿no? Y a veces es por eso. Y justamente me hace recordar otra historia de la persona que me casó civilmente, una señora que bueno es mayor que yo, que me decía de que ella se desdoblaba, o sea, cuando estaba dormida se iba de su cuerpo. Y mira dónde comprueba lo siguiente. Parece que su esposo le era infiel, y entonces su esposo salía a veces por las noches, y ella una de esas noches quedó dormida, pero siente que sale de su cuerpo y ve a su esposo saliendo de casa y lo persigue. Y lo persigue por una zona muy conocida aquí en Arequipa, que es la de la Independencia y el Coliseo de Arequipa, y entra a una casa. Bueno, al día siguiente, cuando ella ya despierta, tú podrías decir, bueno, es un sueño, es la proyección, ¿y qué tan real es? Ella fue por el lugar que había visto en el sueño, llegó a la casa, y efectivamente esa era la casa del amante de su esposo. O sea, imagínate, cosas curiosas, ¿no? En realidad. Sí, ahí es cuando quizá lo que uno puede intentar racionalizar, ¿no? Como que no fue una proyección astral, a lo mejor fue solo un sueño, es que estoy muy cansado, es que son, como también explican desde otros ámbitos, ¿no? Mis temores representados simbólicamente, mis inseguridades, pero ¿qué pasa cuando compruebas que el aparente sueño tiene, o sea, es real lo que está confirmado en la realidad? Sí, pues que... Sí. No, evidentemente hay sueños que son un desfogue mental de las actividades del día o de situaciones que te pasan, ¿no? Pero también pueden ser proyecciones astrales. Claro, algunos son como quien diría, como la opción de vaciar la papelera de reciclaje, ¿no? Para el caso así, ¿no? Como para dejar más espacio libre, pero otros sí tienen incluso hasta los famosos sueños premonitorios. Algunos sí, ese es un tema muy extenso y muy curioso, y creo que muchas personas tenemos alguna que otra experiencia de ese tipo, ¿no? Sí, mira, en el año 1985, aquí en Arequipa formamos con unos amigos el primer grupo de cazafantasmas. Éramos chicos que habíamos salido del colegio La Salle y Maxule, y nos dedicamos a ir a casas a que nos contaran sus experiencias. Y justo la primera vez, o sea, la primera entrevista que tuvimos fue con 3 hermanas, que ellas cuando soñaban que alguien se iba a morir, se moría. Y ahí está lo premonitorio, ¿no? Y ellas nos decían, a nosotros nos dicen brujas. Pero eso es lo que nos contaban, ¿no? De que ellas habían anticipado varias muertes de familiares, no deseándolas, simplemente las soñaban. Y sucedía más adelante, ¿no? En un corto plazo, vamos a decir. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Cuando a veces las premoniciones pueden ser de hechos para algunos felices, ¿no? Como encontrarse con alguien después de tiempo y te lo encuentras al día siguiente, o quizá temas así, pero en otros casos, y ahí viene lo que dije hace rato, ¿no? De que para algunos es hasta un suplicio, porque estás viendo cosas tan trágicas como puede ser la pérdida de un ser querido, de alguien relacionado a ti, ¿no? Ahí entra, pues, como quien diría, la otra cara del misterio, ¿no? Y de estos dones, no sé, que alguien puede tener, ¿no? También estos recovecos extraños de la mente humana. Así es, Fernando. Pablo, ya estamos en los minutos finales del programa. No sé si deseas cerrar con algún caso, con algo por ahí que desees agregar. Bueno, sí, en realidad tú sabes que no es que preparemos esto de antemano, ¿no? Tú vas diciendo algo y yo voy recordando lo que han sido mis investigaciones de años. Quizás para los que no me conocen, bueno, yo he tenido
2 o 3 cuestiones sobrenaturales a lo largo de mi vida y he contado una, la de la mano. Uh-huh. Las otras fueron más de niño, ¿no? Son un poquito largas, pero no dejan de ser curiosas. Quizás para otro programa podríamos conversar, pero lo que yo sí he hecho durante más de 11 años ha sido ser editor de la revista Fantástico y después Enigmas y Misterios del Mundo, y entonces no solamente son fruto de mis investigaciones y de las lecturas, lo que he podido recabar a través del tiempo, sino sobre todo de personas que me han contado alrededor de mi trabajo de periodista de los misterios, este tipo de testimonios sobrenaturales que les han ocurrido. Yo no sé si sea Arequipa, porque comprobarlo sería también conocer lo que sucede en otras ciudades, pero yo tengo la impresión que en Arequipa hay bastante más, quizás más de lo normal, de este tipo de eventos o entidades relacionadas con el mundo de los fantasmas, los espíritus, por algún motivo. No sé si será por la ciudad colonial que todavía persiste, ¿no? Sobre todo en el centro histórico, o qué será, pero algo hay en Arequipa. Así es, incluso quizás se remonte hasta antes del propio surgimiento de la Arequipa como tal, ¿no? En el periodo español, quién sabe lo que haya habido por ahí en tiempos prehispánicos, que eso también ocurre en Lima, que eso también ocurre en Cajamarca, que eso ocurre en todos lugares y también fuera del Perú y en todo el mundo en realidad, ¿no? Porque lo que nosotros vemos ahora, bueno, a veces en la escuela, en la universidad, etcétera, nos hablan poniendo énfasis en ciertas partes, las más estudiadas y conocidas de la historia, pero hay una prehistoria, hay cosas que ya jamás sabremos, pero que sus huellas pueden ser las que de cuando en cuando, pues, personas sensibles captan, ¿no? Quedan por ahí todavía de cuando en cuando activándose. Pablo, quiero agradecerte por esta nueva ocasión aquí en Misterios al Anochecer, después de varios meses, la verdad, pero te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Arequipa, donde también nos escuchan, y pues en verdad siempre un gusto compartir contigo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Como sabes, estoy dispuesto siempre. Y cerrar diciendo que quizás no sea muy diferente una ciudad de otra. Lo que falta son investigadores que saquen a flote y a relucir todas esas historias y testimonios de lo sobrenatural que abundan, pero que no siempre se conocen, se publican o se hablan, por ejemplo, en un medio como el tuyo, ¿no? Así que a investigar. Así es, Pablo. Un gran abrazo y pues hasta una próxima oportunidad. Amigos, así hemos llegado al final de Misterios al Anochecer a través de, y nunca mejor dicho, Radio Arequipa Internacional en la FM y también en la www.radioarequipa.com, en estación Lamas 96.3 en la región San Martín, en Radio Imperial 299.5 en el sur de Lima, en Edenex.es la radio del misterio y en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, también en Instagram, dicho sea de paso. Yo soy Fernando Chapi Martínez y les mando un gran abrazo, duerman tranquilos, pueden ir en paz y demos siempre gracias al Señor por un día más de vida. Así que nos estamos escuchando, si es en Radio Arequipa, pues de lunes a viernes, si es en Estación Lamas los sábados, en Imperial 2 los domingos y a través de la internet en Misterio Infinito Perú en YouTube, cuando ustedes lo deseen. Chao, que descansen. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.